Se conoce como tono muscular la tensión ligera y constante que tiene el músculo. Todos los músculos, aun estando en estado de reposo, presentan un ligero grado de contracción que depende de dos factores. El primer factor es un factor mecánico debido a la rigidez estructural del músculo y el segundo es un factor reflejo que está determinado por el reflejo miomático o de estiramiento. El receptor del reflejo miomático es el huso neuromuscular, el cual se encuentra en la zona ecuatorial del músculo y está constituido por dos tipos de fibras intrafusales. El primer tipo de fibra intrafusal son las fibras en bolsa nuclear, que hay dos por cada huso y se clasifican en tipo 1 y tipo 2. El segundo tipo de fibra es fibras en cadena nuclear, que son más cortas y hay varias por uso. Estas fibras están rodeadas por un medio en el cual su alteración podría reducir las respuestas del uso neuromuscular. Del estiramiento responsable del tono muscular. Tiene la activación de los músculos sinergistas a través de interneuronas que inhiben a los músculos antagonistas. Esto se conoce como inhibición recíproca. El tono muscular se desarrolla en merced a que algunos actos reflejos de estiramiento están activos mientras el músculo está en reposo. Estos actos corresponden a los del uso neuromuscular, los cuales al activarse de esta forma producen una contracción de ciertas unidades motoras. Este mecanismo constituye la base de lo que es el tono muscular. La regulación del tono muscular se da de dos formas. Se da a través de las neuronas alfa y gamma. Podemos encontrar una regulación periférica y una supraespinal o central. La regulación periférica participan aferencias cutáneas y articulares y también viscerales. Su acción no se ejerce sobre las motoneuronas, sino a través de las interneuronas excitatorias e inhibitorias. La regulación central se da por distintas estructuras que regulan el tono muscular. Las más importantes son 4 vías que descienden desde el cerebro a través de la médula espinal. Ellas vienen de partes cercanas al cerebro, el tallo, el bulbo raquídeo y también la porción reticular, los núcleos vestibulares, el núcleo rojo, el teptón y la corteza cerebral. Para realizar la valoración del tono muscular es necesario identificar en dónde se encuentra la lesión. Para ello vamos a dividir el sistema nervioso en sistema piramidal, sistema extrapiramidal y los síndromes cerebelosos. Iniciando con el sistema piramidal, debemos tener en cuenta que el paciente va a tomar un tono espástico. La espasticidad es un incremento del tono muscular que está directamente relacionado con la velocidad del movimiento. Esto significa que cuando uno trata de mover un brazo o una pierna en tono espástico, la resistencia va a ir directamente proporcional en aumento a la velocidad del movimiento. Para realizar la valoración de la espasticidad vamos a utilizar la escala modificada de Ashworth. Esta prueba mide la resistencia de los músculos mientras el fisioterapeuta lo está moviendo. Esta es una escala que va de 0 a 4, iniciando con 0, que es un valor de normalidad donde no hay incremento del tono muscular. El valor 1, donde hay un pequeño incremento del tono muscular, pero se ve reflejado en el último rango de movimiento, es decir, en los últimos grados al que se va a llegar el movimiento. En el valor 1 más es un pequeño incremento del tono muscular, como lo veníamos evaluando en el tono 1, pero a diferencia del valor 1 con el 1 más, es que en el 1 más se ve reflejada esa resistencia durante todo el movimiento, pero debemos considerarla que es
muy leve. En el número 2, incrementa moderadamente la resistencia del tono muscular en el músculo netamente que se está evaluando, pero debemos tener en cuenta que todavía completa el rango de movimiento. Para el valor 3 es un incremento considerable del tono muscular que muestra dificultad para hacer el rango en un movimiento pasivo. Y el número 4 es un músculo afectado que ya se encuentra totalmente rígido en la flexión o en la extensión. Para complementar la escala de Ashworth, lo que vamos a utilizar es la escala de Tardieu. Esta prueba lo que nos permite como fisioterapeutas es mover los músculos en diferentes velocidades, ya sea rápido o lento, para determinar la resistencia en cuanto a esta variable. Esta escala también se evidencia de 0 a 1, donde 0 es no resistencia a través del curso del estiramiento o del movimiento que se esté realizando en el paciente. El valor 1 es resistencia escasa en el ángulo específico. Es decir, si se va a llevar a 45 grados, se va a evidenciar una resistencia en el ángulo 30, pero el movimiento continúa a velocidad constante. En el rango 2 es un claro estrechamiento del ángulo específico. Está interrumpido el estiramiento y es seguido por un relajamiento que continúa hasta el final del rango de movimiento. El valor 3 es una clonía que aparece en un ángulo específico y dura menos de 10 segundos. Y para el rango 4 es una clonía que aparece en un ángulo específico de igual forma al tercero, pero la diferencia que tiene es que este es por más de 10 segundos, mientras el evaluador o el fisioterapeuta está manteniendo la presión. Para realizar la valoración del sistema extrapiramidal necesitamos identificar que la lesión se va a encontrar en la vía directa e indirecta de los núcleos de la base. Para ello vamos a determinar que el paciente va a tener un tono rígido y sus reflejos van a estar normales. Lo que buscamos identificar en un paciente con una lesión extrapiramidal es el signo de rueda dentada, que va a ser movimiento discontinuo hasta completar el rango del movimiento, o un signo de tubo de plomo, que va a estar la articulación, como lo podríamos llamar, bloqueada, donde no se va a presentar ningún movimiento. Adicional, en algunos pacientes se van a generar reflejos o movimientos involuntarios. Y para finalizar, para realizar la evaluación del tono en los pacientes con síndromes cerebelosos, es importante identificar que el paciente se va a encontrar hipotónico e hiporrefléxico. Para ello vamos a utilizar la escala de Campbell, que va de 0 a 3, iniciando con el nivel 0, que es un valor normal donde el paciente nos va a presentar una resistencia absolutamente normal, donde no se clasifica. Para el grado 1 va a tener una hipotonía leve, donde va a completar el rango de movimiento, pero va a tener una disminución de la resistencia y se va a encontrar una hiperlaxitud limitada en manos y en tobillos. Para el segundo grado, que es una hipotonía moderada, va a tener muy poca resistencia al movimiento, completa el rango, pero se va a presentar una hiperlaxitud marcada en rodillas y en tobillos, en fase o en tomas de peso. Y para el tercer grado, que es la hipotonía severa, el paciente no va a presentar ninguna resistencia al movimiento y va a tener una hiperlaxitud generalizada. Buenas tardes, yo les voy a hablar de las alteraciones del tono muscular. Muchas enfermedades neurológicas van a verse acompañadas de alteraciones del tono muscular, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo, lo cual va a afectar severamente la postura. En este caso les voy a hablar de la rigidez y de la espasticidad. La espasticidad se caracteriza por hipertonía a nivel del tono extensor, y va a presentar un umbral para los reflejos tendinosos, y va a presentar el reflejo de clonos, que es la contracción repetitiva del músculo por estiramiento sostenido. Y pues el caso del reflejo miotático inverso o de navaja. En la rigidez no hay umbral de reflejos tendinosos, no hay signo de navaja, también se caracteriza por rigidez de los músculos extensores y flexores, viéndose afectado principalmente los flexores. Pero hay un reflejo que es importante, que se va a ver afectado, que es el reflejo de alargamiento, que consiste en que el músculo rígido pone resistencia al estiramiento pasivo y se ve con dificultad para adaptar una nueva posición. Entonces hablamos que la espasticidad se obtiene por sección de la médula espinal o por extirpación de la parte medial del área 6. En el hombre se observa una lesión medular y las hemorragias a nivel de la cápsula interna.
en que se ven afectadas las fibras que descienden desde la corteza motora suplementaria. No se observan lesiones en el haz corticoespinal o piramidal, porque esto sí produce hipotonía, es decir, puede producir una parálisis flácida. En la rigidez se puede observar el hombre, como se llama en el hombre se llama rigidez por descerebración y pues el mal de Parkinson. Les voy a hablar de la decorticación. La decorticación es una lesión que se produce a nivel diencefálico o mesencefálico, es decir, en el tallo cerebral. Y para que este paciente comatoso se manifieste la postura de rigidez es necesario aplicar un estímulo, ya sea auditivo importante o nociceptivo. La hipertrofia extensora del miembro e hipertonía flexora del miembro superior se van a ver afectados. La hipertonía flexora del miembro superior se debe a que la lesión deja intacto el núcleo rojo. Y por consiguiente, el haz espinal facilita el tono flexor del miembro superior. La hipertonía extensora del miembro inferior se debe a que la influencia del haz vestibuloespinal sobre las motoneuronas alfa extensorias de este miembro está intacta. La descerebración. La lesión que produce esta rigidez se encuentra por arriba del núcleo vestibular lateral. También requiere estímulos auditivos fuertes o nociceptivos para hacerse evidente. Existe hipertonía extensora de los cuatro miembros inferiores, inferiores y superiores. Hay dos tipos de rigidez por descerebración. Está la rigidez alfa descerebración, que se produce por una lesión asociada al núcleo vestibular lateral, ya que lo desconecta, y hay una influencia inhibitoria de la corteza cerebelosa. Y además libera el núcleo fastigio, que estimula en exceso al núcleo vestibular. La vía vestibuloespinal estimula la actividad de las motoneuronas alfa extensoras, y esta hipertonía no mejora con la sección de las raíces dorsales de la médula espinal. En cambio, la rigidez Y por descerebración se produce por una lesión que libera la actividad de las vías reticuloespinales, que facilita la actividad de las motoneuronas Y extensoras. Dicha hipertonía extensora mejora con la sección de las raíces dorsales de la médula espinal.